Hola amigos, ¿cómo están? Espero que mal. Al chile me cagan. Pinches morros pendejos. Todos son pendejos menos yo. Es más, ¿por qué no se van a chingar a... Hola, ¿cómo están? Aquí su anfitrión del día, el Chingy, con un video de un iceberg. Únicamente me tardé 3 años en subirme a esta moda, pero ¿qué más da? El día de hoy presentaré mi iceberg de The Amazing Spider-Man hecho por mí, porque los otros icebergs que vi de este mismo tema estaban bien de la... Así que, sin más, empecemos con esta jalada. Nivel 1. The Amazing Spider-Man 3. Bien, empecemos con los datos conocidos y más obvios. Esta franquicia contaría con una tercera entrega titulada a secas The Amazing Spider-Man 3. La verdad, cuando me enteré que se canceló esta película, me sentí sumamente triste. Fue como por allá del 2015, finales de 2014. Pero al final, cuando salieron las ideas que tenían para esta película, me sentí completamente aliviado y sumamente agradecido porque cancelaran esta porquería. Y créanme, unos niveles más abajo entenderán el por qué lo digo. Escenas eliminadas de los DVDs. Sí, esas que todos vimos indagando en nuestros DVDs, como la del lagarto devorando la cabeza del Dr. Raza, o el lagarto entrando a la escuela por el baño de chicas y coqueteando con dos adolescentes. O la famosísima escena en la que el papá de Peter estaría vivo al final de la segunda entrega. Sí, sin duda alguna es bueno que muchas escenas fueran eliminadas. Kevin Feige canceló la saga. Sí, es obvio que Kevin Feige tuvo mucho que ver con la cancelación de la saga cuando este ofrecía a Sony colaborar con el UCM, con el trato para tener a Spider-Man entre los dos. Un trato que a la fecha ninguno de los dos sabe bien qué implica y a cada rato sufre varios cambios. Si me lo preguntas, habría sido más fácil ocupar a Andrew Garfield y nada más posicionarlo en algún punto cronológico del UCM donde no afectara la continuidad y fin. Pero pues decidieron optar por un nuevo Spider-Man y sabemos cómo ha terminado eso. Mary Jane en la segunda entrega. Sí, a pesar de que muchos apenas descubrieron esto hace como año y medio, Mary Jane iba a salir en The Amazing Spider-Man 2. Y no, estas fotos no están desde hace año y cacho, llevan desde el 2014 en la red. Un dato que seguidores de la saga y del personaje un poquito más metidos sabíamos desde hacía un rato. Esta no se sabe ciencia cierta qué rol tendría, solo se sabe que ayudaría a Peter a pasarle corriente al coche de la tía May y platicarían un rato, y que ésta trabajaría en una cafetería, además de que entablaría una conversación con Gwen Stacy afuera de casa de Peter Parker. De ahí en más no se sabe si había otra cosa o algo así. El cómic precuela de The Amazing Spider-Man 2. En efecto, hay un cómic precuela de esta película, el cual es bastante mediocre. No es realmente interesante, la verdad. Lo único destacable es que en el cómic se muestra el por qué Peter tuvo que cambiar de traje. Esto debido a que cayó una lavadora gigante y por motivos XD el traje quedó destruido y ya, eso es todo. Videojuegos. Los videojuegos de The Amazing Spider-Man son raros. Digo, podría salir un juego realmente bueno como el de la primera entrega de Xbox 360 y Play 3 y un juego Flash entretenido. Pero también podías obtener cosas feas como los juegos de Game Loft y esta porquería que... Mejor no abro mis comentarios. Retorno en No Way Home. Sí, Andrew volvió en No Way Home. Fin del punto. Nivel 2. Nada, mentira. Pues si pudiera agregar algo además de lo obvio de que volvió porque pandemia y necesitamos varo, es bueno poder ver a este Spider-Man que verdaderamente no cerró su historia.
Sí, porque a pesar de que Tobey Maguire tendría su cuarta película, el final de Spider-Man 3 se puede percibir más como un cierre para su franquicia que de Amazing Spider-Man 2, ya que esta literalmente te corta una pelea apenas va a iniciar y ahí se acaba y no supimos de este Spider-Man hasta 7 años después. Así que saber qué pasó con este es sin duda algo que los fans, y los fans en específico de este Spider-Man, necesitábamos y agradecemos mucho. Andrew decepcionado de la saga. Sí, Andrew está decepcionado de la saga, ya que este, además de ser el mejor actor que ha interpretado a Spider-Man, es el que más amor siente por el personaje. Y el ver cómo Sony interfería para meter sus cosas todas raras en las películas y no darle libertad creativa a los escritores, a Mark Webb y a este mismo, lo desilusionaron mucho, ya que arruinaron y deformaron ideas que sin duda eran mucho mejores que las que al final el estudio obligó a meter en las películas. Y esto solo empeoró al ver la recepción mayormente negativa de críticos y fans hacia la saga. Nivel 2. Proyectos de Sony. Con esto abarcaré 4 puntos del iceberg. Sony quería sacar películas de cualquier cosa, y sigue queriendo, pero al parecer cancelaron esta gracias a Dios. No sé en qué pensaban. Digo, ni siquiera el fan más fan de Spider-Man que se consume cualquier porquería que salen como el Room de Zeb Wells, le importaría un comino una película de Silver Sable y Black Cat en solitario. Una película de la tía May podría sonar como algo interesante, de no ser por el hecho de que medio adaptarían la serie de cómics donde salió el hecho de que la tía May era la verdadera madre de Peter porque se acostó sin querer con Richard Parker. Además, ¿por qué pinches querría ver a los 6 siniestros como una Suicide Squad contra aliens? Y pues de Venom... no sé, la verdad, de eso sí no puedo decir nada. Pero ojo, no tendría esto nada que ver con la película que terminamos viendo en 2018. Que igual es una basura, pero no iba a ser lo mismo. Se suponía que Andrew sí saldría en estas películas, ya que este sería un derivado de su saga. Pero esto de que Andrew saliera en las películas no está realmente confirmado. Mayormente son suposiciones. Michael Fassbender iba a ser el lagarto. Así es, en un principio el actor Michael Fassbender sería el encargado de dar vida al Dr. Kurt Connors. Incluso hay artes conceptuales del lagarto con la forma de la cara de Fassbender. Pero, afortunadamente, este rechazó la oferta para irse a hacer un mucho mejor personaje con una gran interpretación en X-Men First Class, dando vida a Eric Lensher, también conocido por todos como Magneto God. Torre Oscorp en Los Vengadores. Esto lleva años comentándose en internet desde que salió The Amazing Spider-Man. Se decía que Sony y Marvel estaban en negociaciones para incluir la Torre Oscorp en Los Vengadores, pero debido a cuestiones de tiempo, esto ya no se pudo. Incluso en estos tiempos se decía que en la versión DVD de la película ya se vería la torre, cosa que obviamente no pasó. Y complementando esto, también se decía en esos tiempos que la razón por la que había tantas grúas en Nueva York en The Amazing Spider-Man es porque estaban haciendo las reparaciones a Nueva York por la batalla que tuvieron los Vengadores contra los Chitauri. Ay, qué buenos tiempos eran esos. Originalmente estaría en el UCM. Y esto complementa un poco el dato anterior, ya que, como podrán haber notado, en efecto, al principio Andrew Garfield estaba seriamente considerado para ser el Spider-Man del UCM, pero desgraciadamente sacaron esta segunda cochinada, a la que no le fue mal, pero tampoco le fue como se esperaba, y tuvo mayormente mala recepción y crítica, lo que forzó a Kevin Feige a tener que ofrecerle el trato a Sony, y que al final se hiciera este contrato, donde al final tuvimos un nuevo Spider-Man. Nivel 3. Trajes descartados. Lo único que destaca a este punto es la cantidad de diseños de mierda que tuvieron para esta película en específico. Aquí una pequeña recopilación. En serio se nota que solo Andrew y Emma sentían un poquito de cariño por esta franquicia. Felicity Jones es Black Cat.
Este punto se refiere a que en la segunda película, el personaje que interpreta Felicity Jones dice que se llama Felicia, y pues en el universo arácnido, el personaje más conocido con ese nombre es Felicia Hardy, también conocida como Black Cat. De ahí las especulaciones y los edits de Felicity Jones como Black Cat. Escena eliminada del simbionte. La famosa y mencionada hasta el hartazgo escena del simbionte en el tráiler de The Amazing Spider-Man 2. En esos tiempos era muy especulado que saldría Venom, sobre todo por escenas del tráiler donde de fondo se veía una especie de cuerda negra con alguien colgando, que jamás especificaron qué era. Y pues sumado a que en la escena donde Harry ve los proyectos especiales de Oscorp y además de referencias a Morbius y demás, apareció un proyecto llamado Venom, así que esto fue un punto que derivó en muchos factores. Y la razón por la que al final no salió, a la fecha es completamente desconocida. Las escenas post-créditos de The Amazing Spider-Man 2. Esta película tuvo dos escenas postcréditos. La primera fue una que solo se mostró en las proyecciones de prueba, y es la famosa escena del hombre de la gabardina entrando en la sala de proyectos especiales, donde este caminaría a una zona en específico, donde estaba criogenizada la cabeza de Norman Osborn, y el hombre diría: "Despierta, viejo amigo", así culminando la escena. Y la segunda fue una que se proyectó en muy pocos cines, la cual era un clip de la película X-Men Days of Future Past, la cual era la escena de Mystique atacando soldados del ejército estadounidense. Esto causó muchas dudas entre los fans, pensando que este Spider-Man formaba parte del universo de X-Men de Fox, pero todo lo contrario. Esto fue parte de un trato entre Sony y Fox, debido a que Sony, por grabar la película, obligó a Mark Webb a dejar temporalmente un proyecto el cual ya había firmado con Fox, y el acuerdo al que llegaron estos era que en los créditos promocionarían la película más reciente de los X-Men. Proto Goblin en la primera entrega. En el 2010, se escuchaba mucho el rumor de que el Proto Goblin saldría en la entrega como un antagonista secundario, y de hecho, se suponía que el Dr. Raza sería el Proto Goblin. Pero la verdad, como no he visto ni comentarios del director, ni de gente de producción, ni artes conceptuales, ni nada, supongo que simplemente fueron ideas preliminares o simples rumores. La versión perdida de The Amazing Spider-Man 2. Con esto me refiero a la dichosa versión más deprimente de la película, donde quedaría muy marcada una adaptación de pecados del pasado, y que Gwen estaría embarazada de Harry, que sería tan triste que un guionista se suicidó, o una jalada así. Pues, como podrás esperar, es completamente falso. Dejando de lado el hecho de que no hay ninguna fuente en la red o así, la única persona que habla de esto es este cabrón. Sí, el chiste se cuenta solo, así que porfa, no crean en todo lo que escuchan en internet. The Amazing Spider-Man habría sido mejor película con las escenas eliminadas. Con esto me refiero a que muchos de los errores argumentales y cosas que aportaban a la película fueron eliminadas, como referencias a la esposa de Kurt Connors, escenas de Connors conviviendo con su hijo, la escena donde se justificaría por qué Peter pasearía sin la máscara por la escuela, una escena donde Connors no se ve estúpido dejando su plan a Peter en bandeja de plata, otra escena donde Connors iría a darle el pésame a Peter por la muerte de Ben, así como una escena extendida de la pelea en las alcantarillas, otra donde se vería que el portero del edificio de Gwen sí impidió que Peter entrara normalmente al apartamento de esta y demás cosas. Nivel 4. Porque a nadie le importa este para nada sutil corte de escena la reconcha de... Con esto me refiero a esta escena que desde siempre me ha generado mucha incomodidad, porque es muy notorio que algo falta, y pues la respuesta es muy sencilla. Durante la grabación de esta escena, un paparazzi sacó una foto con flash, y pues era muy notorio en la película, y terminaron cortando el momento donde pasó eso. Sí, en vez de grabar de nuevo la escena simplemente la cortaron y ya. ¡Viejos huevones! El mejorado diseño del lagarto descartado en No Way Home. Sí, a pesar de que no considero un mal diseño el de la primera película, para No Way Home se tuvo contemplado que el lagarto tuviera un diseño chingón de los cómics. Pero, no sé si por cuestiones de tiempo o por respetar la continuidad de las películas, descartaron este grandioso diseño. Para ser honestos, si lo hubieran dejado en la película final, a nadie le habría importado tanto el que no respetara la continuidad. Con el simple hecho de ver semejante diseño perfecto, no creo que alguien habría dicho algo.
Andrew habría cambiado completamente el UCM. Según lo comentado por Andrew, él piensa que si su versión hubiera entrado en el UCM, su Spider-Man no simpatizaría con Tony Stark, algo igual que en los cómics, y que en Civil War, su Spider-Man más probablemente estaría en el bando del Cap. De hecho, dice que hay rumores obviamente falsos de que había un guión de Civil War con el Spider-Man de Andrew Garfield, donde saldría el Red Hulk, los Defenders y un montón de chingadera, en donde este portaría al Iron Spider, pero pasaría lo mismo de los cómics donde pelearía con Iron Man. Pero Peter aquí no revelaría su identidad al mundo. Estos ya son rumores que a leguas se ven muy falsos, pero con la simple mención que hizo Andrew Garfield de que su Spider-Man no se llevaría con Iron Man, ya nos da un rumbo claro de a dónde pudo haber ido el UCM si su Spider-Man entraba a este. Nivel 5. Josh Hutcherson como Spider-Man. Esto hace referencia a esa prueba de pantalla filtrada que hizo Josh Hutcherson para interpretar a Spider-Man en esta película. Y pues no puedo decir nada, solo que por obvias razones no se ve bien, pues esto solo es un test, y que el peinado que tenía el actor está igual de feo que los peinados que se podría hacer el Mau. Gwen Stacy Carnage. Esto se refiere a ese correo filtrado en el hackeo masivo de Sony en donde se leía lo siguiente: su sesión de fotos va muy bien, ella está feliz y sorprendente. Estábamos hablando sobre el hecho de que ella no tiene una próxima película y realmente quiere interpretar a una chica mala. Empezamos a hablar de cómo Gwen Stacy regresará como Carnage en uno de los cómics y teníamos buen ánimo mirando las imágenes sexys de Gwen Carnage en línea. Sin duda, una idea a considerar para el futuro. Podría ser muy cool, sex intense, a verla luchar contra Spidey o ella y Mary Jane. Sony pensó en todo antes de tomar la decisión de un nuevo reinicio. Gracias a Dios cancelaron esta Creación de Miles Morales. Inconscientemente, esta película fue la causante semi-directa de que Miles Morales existiera, ya que, cuando se anunció que se había una nueva saga de Spider-Man desde cero, el actor Donald Glover inició una campaña para interpretar a Spider-Man, y, como sabemos, los creadores del personaje, Brian Michael Bendis y Sarah Pichelli, además de inspirarse en Obama, se inspiraron mucho de Donald Glover para crear a Miles Morales. Película de Gwen Stacy cancelada por la creación de Spider-Gwen. Regresando un poco al punto de Gwen Carnage, se tenía en mente una película de Gwen Stacy, pero Marvel al enterarse de esto inmediatamente mandó a crear a Spider-Gwen aprovechando la saga de cómics más recientes, Edge of Spider-Verse. Ya que así, Sony no podría hacer una película en solitario de Gwen, ya que no poseía los derechos para hacerle una película. Algo que al final no sirvió de mucho, ya que al final nunca se llegó a nada con ningún proyecto que quería Sony. Adaptación live action de Into the Spider-Verse. Hace como 4 años, a mediados o finales del 2019, salieron estas fotos de Andrew Garfield y Emma Stone, con un look muy similar a los que tenían los personajes del universo 1610 Spider-Man Into the Spider-Verse. Y la gente pensó que se estaba trabajando en una adaptación live action de Into the Spider-Verse, cosa sumamente estúpida y, por demás decirlo, falsa, ya que con una fácil búsqueda en Google sabrás que las fotos de Emma Stone fueron sacadas del set de Gorilla, y las de Andrew de cuando estaba filmando Nadie Especial. Y pues se prestaba más debido al hecho de que mucha gente teorizaba que el Peter Rubio de Into the Spider-Verse era el Spider-Man de Andrew y el que Peter B. Parker era el de Tobey Maguire. Nivel 6. Saga del clon. The Amazing Spider-Man 3 trataría de cómo Peter traería de la tumba a sus seres queridos. Esto confirmado por Denis Leary, actor que interpretaba al Capitán Stacy. Aparentemente, Peter reviviría a Gwen, al tío Ben y a sus padres. Esto mediante el simbionte y un montón de chingadera y media. Algo muy similar a lo que pasó en la saga del clon de los cómics. Si me preguntaran a mí qué opino de esto, yo diría que, gracias a Dios, esta madre no es canon. Asesino a Rhino. Se rumorea que este Spider-Man asesinó a Rhino debido a estas líneas mencionadas en No Way Home. En algún momento dejé de medir mis golpes. Me llené de ira, de amargura.
Lo cual yo verdaderamente no creo. Siento que a lo mejor se refiere a cuando murió el tío Ben y estaba buscando al asesino de este, o que a lo mejor sí se llegó a poner brusco con los criminales después de volver a ser Spider-Man después de la muerte de Gwen. Pero a menos que tuviera el simbionte, cosa que se deja en claro no pasó, dudo muchísimo que esto hubiera pasado. Promocionales oficiales de las películas canceladas. En la red hay 2 promocionales oficiales de Sony de 2 películas canceladas de Spider-Man. Uno sería el título de la tercera entrega, el cual sí se puede considerar como un promocional, y el otro es uno sumamente desconocido, el cual es de la película de los 6 siniestros, el cual está en portugués, pero es oficial de Sony. Este fue subido por la página oficial de Sony Brasil en Facebook, algo sin duda muy curioso. Crossover con Tobey Maguire. Así es, entre los 3 planes que tenía Sony después de que saliera The Amazing Spider-Man 2, estaba esta idea en el plan 1, el cual era que siguiera la saga como tenían planeado. Y ojo a esto, sacarían The Amazing Spider-Man The Sinister Six parte 1 en 2016 y la parte 2 en 2017. Ahí ya vemos cómo cambian los planes. A su vez, en este año sacarían la película de Gwen Stacy Carnage. En 2018 sacarían la película de Venom y más tarde ese mismo año sacarían The Amazing Spider-Man 4 parte 1 y en 2019 la parte 2. En 2020 habrá un spin-off de un personaje femenino, el cual supongo que sería el proyecto de Silver and Cat o el de Jessica Drew, y más tarde ese mismo año sacarían la película titulada Spider-Man vs. The Amazing Spider-Man. Sí, eso es algo que a todos nos hace decir ¿esa perra mamada qué? ¡Chingada madre! Pero sí, en efecto, la idea de juntarlos no es algo que se originara en 2018 con Into the Spider-Verse ni en No Way Home. Esto lleva en planes desde 2014, o sea, ¿qué carajo? Y bueno, para no dejarlos con las ganas les cuento los otros 2 planes. El segundo era que Spider-Man ingresaría al UCM con un reboot en Civil War, y que tuviera su película en 2017 con una secuela en 2019, considerando seriamente a Dylan O'Brien como el nuevo Peter Parker, empezando en la preparatoria, y como tal no se debían los derechos, pero sí le dejarían toda la chamba a Marvel para que hiciera la película, y Sony trataría de recuperar los derechos de series de TV de Spider-Man para poder seguir generando dinero. Como ven, este plan se ve muy similar a lo que recibimos al final, con la diferencia de que no tuvimos a Dylan O'Brien como Spider-Man, que Sony seguiría cagando las películas metiendo cosas estúpidas, y que estos no recuperaron los derechos televisivos de Spider-Man. Y el tercer plan, el cual era el que todos queríamos, era el siguiente. Andrew Garfield aparecería en Civil War y la tercera película saldría en 2017, con Avi Arad y, ojo, Sam Raimi como productores. Y no solo eso, sino que los hermanos Russo dirigirían la película, y si Marvel quería, podría recastear a todos los personajes menos a Andrew. La verdad, este habría sido el plan soñado por todos. Tristemente, esto estuvo demasiado lejos de pasar, lo cual sin duda es una verdadera lástima. Y como curiosidad extra, estaban otras 2 ideas, las cuales eran que The Amazing Spider-Man 3 saliera pero como película animada, y que en lugar de continuar esta saga, la finalizarían en la tercera entrega y sacarían Spider-Man 4 con Sam Raimi volviendo como director y trayendo de vuelta a Tobey Maguire y a Kristen Dunst. Neta, si un día sienten que no tienen orden y son un desastre en su vida, solo recuerden el desmadre que Sony estaba pensando hacer con Spider-Man después de que saliera la segunda entrega. Créanme, eso los hará sentir muchísimo mejor. Nivel 7. David Fincher Spider-Man. Allá por 1999, el director David Fincher rechazó la oportunidad de dirigir Spider-Man, la primera película del personaje arácnido que finalmente acabó siendo dirigida por Sam Raimi. Pero no solo esto, ya que se dice que Fincher fue uno de los candidatos a dirigir el reinicio cinematográfico de la franquicia que al final fue dirigida por Mark Webb. Ahora, en una entrevista para EO9, el director ha revelado cuál habría sido su versión del Trepamuros, mucho más cercana a The Amazing Spider-Man que los filmes de Raimi. Mi impresión de lo que podría ser Spider-Man es muy diferente de lo que hizo Sam Raimi, o lo que Sam quería hacer.
Creo que la razón por la que dirigió esa película fue porque quería hacerlo un superhéroe de los cómics de Marvel. Yo nunca estuve interesado en la historia de Génesis. No podría pasar por un chico que es mordido por una araña roja y azul. Era un problema. No es algo que sintiese que pudiera encarar. Quería empezar con Gwen Stacy y el Duende Verde, y quería matar a Gwen. La secuencia de apertura de la película que iba a ser de 10 minutos. Básicamente un video musical, una ópera, que iba a ser una imagen que te llevase a través de todo el pasado de Peter Parker, mordido por una araña radioactiva, la muerte del tío Ben, la pérdida de Mary Jane, y después la película iba a empezar con Peter conociendo a Gwen Stacy. Era una cosa muy diferente. No era una historia de adolescentes, era mucho más sobre el chico destinado a ser un freaky. Sí, gracias Dios. Fantasma en la primera película. Esto lo descubrí hace ya unos 3 o 4 años, y jamás he visto que alguien lo mencione. Y es que en esta escena en la que el tío Ben discute con Peter por no recoger a la tía May, al fondo se ven 2 siluetas, con forma humana, hacer movimientos muy milimétricos. Acá queda a juicio de cada uno lo que puede ser. Si fantasmas, hombres sombras, aliens, o los trabajadores que no se quitaron del fondo y cagaron una escena para un chico que nada más quería ver la película normalmente. Eso ya queda a decisión de cada uno, pero es algo que sin duda es demasiado curioso. En fin, eso es todo por el video de hoy. Si les gustó, por favor dejen su like, comenten qué les pareció y suscríbanse. Eso me motivaría mucho a seguir creando contenido. Yo soy Alejandro, por acá me conocen como Shinji, y nos estaremos viendo en el próximo mañana.